Creo que es muy importante el tema de hoy. No porque sea mi tema, sino dentro de la exhortación del Papa. La alegría del Evangelio es una parte muy importante. El primer día, la primera mañana, la dedicamos a Cristo, el fundamento Cristo. La segunda mañana, once, la dedicábamos a la iglesia. Y hoy a nuestro empeño, nuestra tarea en el mundo, el compromiso de todos los cristianos, el clero y los laicos, discípulos misioneros, como dice el documento de Aparecida. Número 1. Estábamos habituados y acostumbrados a escuchar las palabras clásicas, tópicas del marxismo, del ateísmo. La fe es opio para el pueblo, la fe aliena. Los cristianos, habituados a esperar el mundo de más allá, olvidan el mundo del más acá. Los cristianos miran los Zeus, miran al cielo, pero olvidan el suelo, olvidan esta tierra. No es verdad. El Concilio Vaticano II respondió al menos 3 veces a esta acusación. Por ejemplo, en Gaudium et Spes número 29, cuando habla de Cristo, pero también cuando habla del ateísmo. La esperanza del más allá no disminuye el esfuerzo por construir esta tierra en la cual crece el cuerpo de la familia humana, que es anticipo del mundo que esperamos. Así es. La esperanza no es alienante. Don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, decía: creer es crear, jugando con las palabras. Nuestro amigo Juan Luis Ruiz de la Peña hacía el mismo juego en la escatología. Esperar es operar. Cree quien trabaja por construir este mundo. La fe es compromiso. Es adoración, sí, pero es también compromiso. Y la esperanza es confianza en Dios nuestro Señor, pero es también compromiso para mejorar esta tierra. Bueno, y esa es la tarea de todos los creyentes y todos los esperantes y todos los amantes, las 3 virtudes teologales. El Papa ha recogido este desafío. ¿Cómo se dice desafío en Portugal? Desafío también. La sfida en italiano, challenge en inglés. Le défi en francés. El Papa ha recogido también ese desafío. La fe cristiana no aliena a los creyentes, no aleja a los creyentes de las reales necesidades del pueblo de Dios y de la humanidad entera. No tengan miedo los gobernantes, no tengan miedo los partidos políticos. Colaboramos con la sociedad. Hacemos un bien para la sociedad. Hay un librito italiano escrito por Benedetto Croce, filósofo. El libro se titula «Perché non possiamo non dirci cristiani?» ¿Por qué no podemos menos de llamarnos cristianos? Y no se refiere solo a las catedrales, a la pintura o a la música. Dice, es que a la fe cristiana le debemos el concepto de persona, el buen concepto de comunidad. Debemos la idea de compromiso, de colaboración con la sociedad. No tengan miedo a la sociedad. No somos enemigos de la sociedad, ni del bienestar humano.
Estamos ahí para ser fermento se dice también, en la masa. Estamos ahí para hacer crecer el pan de la Eucaristía y el pan de la realización humana y social. Así que el Papa Francisco lo dice en el número 177. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. No tengan miedo, no crean que el Evangelio nos hace sentir ajenos, ausentes de este mundo. Bueno, es una idea que me resulta muy importante y me gustaría comentarla más, pero es así. Nuestra fe en el Dios uno y trino, o Padre, o Figlio, o Espíritu Santo, promueve necesariamente el amor al prójimo. Es verdad que sin la paternidad no existe la fraternidad. No podemos hablar de fraternidad si no acreditamos, si no creemos en un Dios que es Padre. Pero creyendo en un Dios Padre, necesariamente hemos de creer en la fraternidad, esperar la fraternidad, promover la fraternidad y la justicia en este mundo. Y vivir la compasión con este mundo, la empatía con este mundo. Nihil humanum a me alienum puto. Nada humano lo considero ajeno a mí mismo. Son palabras de un pagano, como sabemos, que había vivido en Libia, esclavo, y fue un gran dramaturgo en Roma, ¿verdad? Terencio. Palabras que inspiraron también la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de hoy. Gaudium et spes, el gozo y la esperanza de los hijos de esta tierra son también los gozos y esperanzas de los hijos de la Iglesia. Vivimos la compasión. Una compasión, dice el Papa, muy bien, que comprende, asiste y promueve a la persona, a toda la persona en su integridad. Algunos de los padres de aquí conocieron mucho al padre Julio Ramos Guerreira, profesor de pastoral en Salamanca, un gran hombre, el Señor se lo llevó tan joven. Y me decía, cuando tú quieras ofrecer una idea difícil, pon siempre la palabra integral, porque hoy son muy interesantes, los cereales integrales, la gimnasia integral, la limpieza, la publicidad integral. Pones integral y ya es una buena publicidad. Bueno, pues nuestra fe es integral, nuestro amor al hombre es integral, nuestro compromiso es integral. Amamos a la persona integral, no solamente el aspecto espiritual, también el aspecto material, la unidad psicosomática, el espíritu encarnado, que decía el padre Ranner. Amamos a la persona y tratamos de promover la persona entera. ¿Se acuerda del film, la película La Misión? Los padres que fueron allá a las reducciones jesuitas en Uruguay, en Paraguay, no se limitaban a enseñar música ni a enseñar lo painoso. También llevaban el pan, la cultura, el trabajo. La Iglesia sabe que su misión es integral. Y la misma esperanza, la niña esperanza, la menina esperanza, decía Peggy. Dios mira al mundo y dice, que mis hijos tengan fe, lo entiendo, que tengan caridad, comprendo, pero que tengan esperanza, eso es difícil. Y sin embargo, ahí va la menina esperanza, agarrada a las manos de sus hermanas mayores, la fe y la caridad. Y al final ya no se sabe si son la fe y la caridad las que llevan a la esperanza o es la esperanza la que guía a la fe y a la caridad. Es así. Sembradores de esperanza. Mira a un futuro absoluto nuestra esperanza. Solo Dios es Dios. Pero mira también a los futuros inmediatos, los futuros intrahistóricos. Hay una relación entre la esperanza escatológica y la esperanza inmediata. Yo creo que esto lo explicó muy bien Leonardo Boff. ¿Qué relación hay entre la esperanza de que los hijos crezcan bien, que tengamos trabajo, que tengamos paz y justicia y la esperanza de la salvación eterna? ¿Hay alguna relación? Claro.
Y él, que había escrito sobre los sacramentos, explica: la Eucaristía es el modelo, es el paradigma. Sin pan no hay Eucaristía. Pero cualquier pan no es la Eucaristía. Está bien eso. Sin las esperanzas históricas inmediatas, no hay lugar para la esperanza eterna. Aunque las esperanzas inmediatas no son en totalidad la esperanza eterna. Pero hay una relación de significante a significado, de preparación a consumación. Hay la relación de la semilla al fruto eterno. Así pues, cristianos, laicos y nosotros hemos de prepararnos para sembrar esta esperanza histórica con los ojos, la mirada, hollando a la eternidad. La Iglesia concreta los grandes principios sociales, los grandes principios enunciados por Joan XXIII en la Mater Magistra y más todavía en la encíclica Pacem in Terris, publicada mes y medio antes de su muerte, en el año 1963. Los principios de la verdad, del amor, de la justicia, de la solidaridad. La fe no puede relegarse a la intimidad de las personas, y ese es uno de los problemas del último siglo. Ya desde 1903, en las conferencias Taylor, trataron de mostrarnos la fe como un sentimiento. Y si la fe es un sentimiento, es puramente personal, íntimo, y no tiene derecho a actuar en la vida pública. Así piensan hoy nuestros políticos y nuestros filósofos y los creadores de opinión. La fe es un sentimiento. Por cierto, también nos dicen que la esperanza es un sentimiento y el amor es un sentimiento. Y no es verdad. El Papa Benedicto XVI lo decía en su primera encíclica: el amor no es solo un sentimiento, es un compromiso. Claro, así nos vienen las personas y nos dicen: mire, padre, yo tengo que separarme en mi matrimonio porque se me acabó el sentimiento. En el programa de radio que llevo lo he dicho hace pocos días. Oiga, y si un día yo, en la celebración de la Eucaristía, les digo: casi 52 años de mi ordenación sacerdotal, pero se me terminó el sentimiento, así que me voy del sacerdocio y ahí se quedan, me escapo. Padre, ¿pero qué dice usted? El sacerdocio no es un sentimiento, y el matrimonio tampoco, y el compromiso por el mundo tampoco, y la esperanza no es un sentimiento solo. Vivimos en una época romántica todavía. No es verdad. Pero es muy difícil tratar de convencer al pueblo y a la multitud que la fe no es un sentimiento. A los políticos les encanta que la fe sea un sentimiento, y solo un sentimiento. No. La fe es sentimiento, compromiso, esperanza, siembra, cosecha, empeño, profecía. Una auténtica fe que nunca es cómoda y nunca es individualista. Siempre implica un profundo deseo en portugués, ¿verdad? Deseo, de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Es muy hermosa esta frase. Evangelii Gaudium 1:8-3. Una fe auténtica. Eduquemos al pueblo de Dios y a nosotros mismos para comprender que la fe no es individualista, es activa, generadora de vida, programática, proyectiva. Y esto, número 2, el Papa lo lleva inmediatamente a consecuencias concretas: la solidaridad y el hambre. Nos recuerdan muchos textos bíblicos que nosotros conocemos, que tratan de presentar una respuesta a la pobreza y a la injusticia. El profeta Amós, pastor en Tecoa,
en Judea. Subió un día a Samaria y vio casas hermosas, bellísimas, de lujo. Y vio a los pobres. Y vio que el pobre pedía dinero prestado y dejaba como prenda el abrigo, el capoto. Y veía que los ricos hacían oración sobre ese manto, como alfombra de oración, como tapeto de oración. Y Amós gritó fuerte: esto no es posible. Claro, le mandaron callar, En Betel le dijeron: tú, visionario, vete a las tierras de Judea, esto es santuario del rey. Y Amós contestó con una de las palabras más fuertes de toda la Biblia: ruge el león en la selva, ¿quién no hablará? ¿Quién no temerá? Habla el Señor Dios Todopoderoso, ¿quién no profetizará? No podemos callar. El Papa recuerda muchos textos bíblicos, de los profetas, de los libros sapienciales, las leyes de Israel. Cuando vayas a recoger las mieses, el trigo, cuando vayas a sembrar, no recojas todas las espigas. Deja algunas espigas, algunos racimos, algunas uvas para los pobres. El libro de Ruth. Así sobreviven Ruth y Noemí. La institución del año sabático, la recuperación de las propiedades, nos lleva a escuchar el clamor de los pobres. Siempre tendrás pobres en Israel. Pero no lo decía como una excusa, sino como un desafío. Y en el Nuevo Testamento existe el rico y existe Lázaro. Y el ciego de Jericó. Y el mismo Señor que no tiene dónde reclinar la cabeza. Es preciso cooperar para resolver no solamente los efectos de la pobreza, sino también las causas de la pobreza. El pecado estructural, del que hablaba tantas veces la teología de la liberación. Expresión que fue recogida por el Papa Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis. 10 veces habla el Papa de los pecados estructurales. Fruto de nuestros pecados personales, pero endurecimiento, cristalización de nuestros pecados personales. Y promover el desarrollo es un desenvolvimiento, el desarrollo integral, de nuevo. Y esa frase es del Papa Pablo VI. El desarrollo, el progreso integral. ¿Y qué significa integral? Decía Pablo VI en la Populorum Progressio: para todo el hombre y para todos los hombres. Superación de un dualismo antropológico y un dualismo social. Para todo el hombre, progreso, desenvolvimiento para todo el hombre. En lo material y en lo espiritual, en el cuerpo y en el espíritu. Y para todos los hombres del norte y del sur, de los países ricos y de los países no tan ricos. Desarrollo integral de los pobres, para hacernos solidarios con toda miseria humana. La frase siguiente debe mucho a los santos padres, a San Basilio, su homilía sobre la limosna, a San Juan Crisóstomo: escucháis en la noche el ladrido de los perros, de los canes, y os conmovéis. Y no os preocupáis por el lamento de los pobres. Esa frase la ha tomado también el Papa, ahora mismo. Baja 1 centésimo los intereses de la bolsa de Nueva York y el mundo tiembla. Pero no tiembla por la muerte de los inocentes y de los pobres. Yo le dije al cardenal Maradiaga hace poco: dígale al Papa que por esta frase lo van a matar. Sí, pero el Papa dice: nadie se muere el día antes, nadie se muere la víspera. Esta frase es muy peligrosa, pero es de los santos padres. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos, de manera que sirvan mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión, atención,
de devolverle al pobre lo que le corresponde. Es terrible. Claro, el Papa ha dicho, por esto me dicen que yo soy comunista. Bueno, lo único que significa es que los comunistas piensan como el Evangelio, entonces. Le da la vuelta a la frase. La doctrina social de la Iglesia, y nosotros a veces hemos dicho, bueno, es lícita la propiedad privada. Pero el Papa le da la vuelta. No, es que la propiedad privada es un medio necesario para la justicia. Dios confía en tu inteligencia, en la tuya también. Una buena inteligencia. Y por eso Dios te confía algunos bienes. Y te dice, Padre Aníbal, ahí te doy esos bienes para que los hagas producir, los aumentes y los repartas. Yo te elijo a ti como medio para que mis bienes los pases, los entregues a mis hijos. Así de sencilla es la parábola. Pero es absolutamente revolucionaria. Hoy no hemos contado ninguna anécdota, como tenemos poco tiempo. Estuve 11 años en una parroquia en León, una parroquia industrial, obrera, revolucionaria en otros tiempos, yo qué sé. Y un día vino una señora a verme y dice, padre, ¿se acuerda usted de aquella falda? ¿Se dice falda? Sí. ¿Se acuerda de una falda escocesa que yo tenía? Pues no. Se la entregué a una cíngara, a una gitana. Y poco tiempo la encontré botada por la calle. Yo ya no doy más a nadie. Mala conclusión. Bueno, si usted quiere partillar su ropa y su falda, yo le doy un consejo. La próxima vez que vaya a la tienda, negocio, a los grandes almacenes a comprar una falda, lleva usted consigo a la gitana y compra una falda para usted y otra para ella, y usted paga las dos. Y la señora me dice, pero usted quiere que trate a la gitana igual que a mí misma. Es usted muy inteligente, entendió muy bien. Y segundo ataque, pero eso es el comunismo. ¿Comunismo? El comunismo nació ayer. Esto se llama zaqueísmo. ¿Cómo? Zaqueo dijo, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y eso no lo ha dicho el comunismo. Eso lo dijo Zaqueo. Y está en el Evangelio de Juan. Como se dice en buen portugués, 50-50. 50-50, la mitad cada uno. Y me dice la señora, con razón dice la gente que usted es comunista. Otra vez. El Papa, bien claro, la posesión privada es el medio para que los bienes de Dios lleguen a todos. O sea, justo lo contrario de lo que pensamos. El planeta es... Dirán, ¿por qué se ríe? Porque tuvimos en España un político, cuyo nombre no voy a mencionar, que dijo que la Tierra no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? El medio ambiente no es de nadie. La naturaleza no es de nadie. El Papa dice, el planeta es de todos. Es de toda la humanidad y para toda la humanidad. De eso ya hablé en Coimbra hace tiempo, hablando aquí de... Y está publicado en un libro que publicaron aquí, un pequeñito, sobre el medio ambiente. Tenemos responsabilidad de los bienes y responsabilidad de la tierra. Esta frase escandalizó también a algún padre de mi diócesis, cuando el año pasado les hablé de esto. Existe alimento para todos. Porque todavía hay algunos que creen en el pensamiento de Thomas Malthus. Han pasado 2 siglos, pero siguen citando a Malthus. Malthus decía, en Inglaterra tenemos 10 millones de habitantes y podemos producir 10 millones de panes al día. Hasta ahí, bien. Pero cada 25 años cambian las cifras. Y los panes crecen en una progresión aritmética. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la población no, se dobla. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Con lo cual, dentro de 2 siglos, tendremos muchos habitantes y pocas raciones de pan. Estamos condenados al hambre mundial.
Bueno, hay mucha gente que lo sigue pensando eso. Y no es verdad. Aunque él creía que era científico. Se basaba en el análisis de los habitantes de New England, en Estados Unidos. Pero había crecido la población no solo por crecimiento vegetativo, sino por inmigración. Falló el análisis sociológico. Pero además los bienes de la tierra han aumentado, porque hemos descubierto la electricidad, tenemos posibilidad de la congelación de los alimentos, los nuevos métodos de siembra, los nuevos métodos de regadío inventados por los judíos en Israel, la selección de las semillas, los ONG, los organismos genéticamente modificados y tantas cosas. Es falso. El Papa dice, hoy existe alimento para todos, pero el neomaltusianismo sigue diciendo, no hay alimento para todos, solución. En lugar de repartir la torta, hay que disminuir a los comensales. Aborto, eutanasia, eugenesia, repartir anticonceptivos por medio mundo, la esterilización de las mujeres en América Latina. Oiga, padre, ¿eso es demagogia? No, eso lo he vivido yo. Andrés y Heroíta querían tener un cuarto hijo. No lo lograban. Al final encontraron un médico de habla hispana que les dijo, tú fuiste esterilizada tal año en tal hospital. ¿Yo? Sí, te ingresaron en el hospital y con ese motivo te esterilizaron. Sin pedir permiso a la familia. Eso lo he vivido yo, con gente de la ciudad donde he trabajado, en la parroquia donde he trabajado en Estados Unidos. Bueno, y como esos 1000 ejemplos. Hay toda una campaña mundial de disminución de la población bajo la imagen maltusiana de que no hay alimento para todos. Es falso. Ahora ya lo estamos reconociendo. Hay ya organismos internacionales que lo reconocen. Pues el Papa dice, existe alimento para todos. Y el hambre, la fome, se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta y de la práctica del descarte, del desperdicio, del botar, lo que nos sobra. Bueno, esta segunda parte es muy revolucionaria, y muy seria. Una catequesis de doctrina social de la Iglesia tiene que ayudarnos a comprender no solo la situación de los problemas del mundo, sino las causas también. La solidaridad no se limita a asegurar la comida. Hay que promover también la educación, el acceso al cuidado de la salud, a un trabajo libre, creativo, participativo, solidario. Bueno, es ya un tópico la vieja imagen del pescador. Se dice también en portugués el pescador. Decía, si quieres que un hombre coma hoy, regálale un peixe, un pescado. Si quieres que coma toda la vida, enséñale a pescar. Sí y no. Hoy no basta enseñarle a pescar. Hay que darle créditos blandos para que compre los instrumentos de la pesca, que no es solamente una caña. Tiene que comprar un barco congelador para ir a Terranova a traer el bacalao. Pero además hay que procurarle un buen comercio justo para el bacalao que ha pescado, porque si lo pesca y lo trae y no lo puede vender. Por tanto, hay que regular también las barreras aduaneras entre los países ricos y los países pobres. Pero además hay que impedir a los países poderosos que se apropien de 200, 300 millas en la plataforma marina. Además, hay que ofrecer seguros, aseguranzas también para la pesca. Además, hay que procurar que haya pesca. No contaminar los mares.
no contaminar los ríos, no contaminar los lagos. Es decir, firmar el protocolo de Kioto, firmar el protocolo de Río de Janeiro, firmar un convenio internacional que impida la emisión de gases invernadero, los CFC, y que promueva la limpieza de los lagos y de los mares. O sea, la antigua parábola del peixe y de la pesca se nos ha quedado pequeñilla. Hoy es preciso que la justicia vaya a las causas últimas también. El Papa nos pide entonces que aseguremos a todos no solamente el peixe, no solamente la comida, también la educación para saber dónde tiene que pescar, cómo, cuándo, cómo vender, cómo hacer publicidad, cómo comprar un espacio en las redes mundiales y en la televisión y en el Twitter para poder ofrecer su pesca. Es todo un empeño global de colaboración en favor de los pobres. Y el Evangelio nos invita a prestar atención, a oír, a escuchar el clamor de los pobres, el lamento del pobre, como dice un precioso cuento de Chekhov, escuchar. Y poner ante nosotros la alienación de lo contrario, del consumo. Creo que fue Bruce Marshall que dice: el ideal del hombre de hoy es comprar cosas que no necesita, se dice necesita también en portugués, comprar cosas que no necesita, a precios que no puede pagar, en plazos que no va a cumplir, para dejar admirados a unos amigos que tampoco tiene. Ese es el drama del hombre de hoy. Consumir, consumir, consumir. ¿Para qué? No, es que así puedo admirar a mis amigos. ¿A qué amigos? Si no tienes amigos. El ansia del consumo, la esclavitud del consumo, es la otra cara del hambre del mundo. Y recuerda el Papa que el corazón, es muy hermosa esta frase, es evangelio puro. El corazón de Dios tiene un espacio, un sitio especial, preferencial para los pobres, puesto que Él mismo se ha hecho pobre. Hay un teólogo medieval, Barsanufio, que decía: Dios es pobre. Dios era pobre, pero se ha hecho pobre en la encarnación de su Hijo también, sobre todo. Y el Papa repite una frase que se ha hecho muy famosa, y la repiten todos pensando que esta iglesia es el Vaticano, porque el Papa dice: quiero una iglesia pobre para los pobres. Ah, el Vaticano va a ser pobre ahora. No, pero la iglesia somos tú y yo también. Y son las parroquias, y son todas las mediaciones. Quiere que toda la iglesia sea signo de pobreza, de verdad. Estamos llamados a prestar atención a las nuevas formas de pobreza. Ah, ¿es que hay nuevas formas de pobreza? Sí que las hay. ¿Y dónde están los pobres de hoy? No, si hoy todo el mundo vive bien, todo el mundo visita y vive en Punta Cana, todo el mundo va de vacaciones a Bali, todo el mundo va... Bueno, a lo mejor es todo el mundo con el que usted habla. Pero ahí están los pobres. ¿Y dónde están los pobres? Número 210. Nuevas formas de pobreza y fragilidad, donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e inmediatos. ¿Quiénes son los pobres? Las personas sin techo, sin hogar, los toxicodependientes, los refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos, con ellos vivo, los idosos, cada vez más solos y abandonados, los migrantes, las diversas formas de trata de personas, las mujeres traídas para servir en la prostitución en los países occidentales, con engaño. Es que tienes que pagar la deuda del viaje que te propiciamos. Y si no, tú tienes una hermanita que quedó allá en tu país de origen. Tiene 15 años, 16 años. Va todos los días a la escuela, recorre estas calles. ¿Has entendido bien? Es el poder del mal.
Ahí están los pobres. A todos se nos dirige la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? Génesis 4:9. ¿Dónde está tu hermano esclavo? ¿Dónde está ese que estás matando cada día en el taller clandestino, en la red de prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad en todo el mundo? En Roma, padre obispo, en la plaza de San Pedro, todas las mañanas, algún auto trae 2 docenas de mendigos que reparte en torno a la plaza de San Pedro. Los traen en autos buenos para que pidan limosna a todos los monseñores, los cardenales, los obispos o los padres que pasamos por allí. ¿Y cómo lo sabes? Lo sé por los mismos que los conocen bien desde años. Son esclavos de otros que los traen para mendigar. El Papa también lo sabe y le pide a su limosnero que observe esas situaciones. El limosnero actual y el anterior, que era sacerdote de la diócesis de León, arzobispo Félix del Blanco. Y ahora del Blanco, y antes. No nos hagamos los distraídos. Hay mucho de complicidad. Y la pregunta es para todos: ¿dónde está tu hermano? En nuestras ciudades está instalado un crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos manchadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Y doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia. Y el punto siguiente: y hay otros pobres, que son los niños por nacer, los bebés en el vientre de su madre, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana para hacer con ellos lo que se quiera. En América, hace poco se me presentó una señora embarazada. Dijo: ¡ay, padre, deme una bendición! Voy a ser mamá dentro de poco. Y yo miré, casi con desdén, con desprecio, dije: ¡buah! Lo que tiene usted ahí es un ser vivo, pero no es un ser humano. Padre, ¿pero qué me dice? Lo ha dicho una ministra del gobierno español y algo sabrá ella, ¿no? Terrible. No es un ser humano. ¿Y por qué no es un ser humano? Porque es usted quien reparte la garantía de humanidad a los seres vivos, entre comillas. Bueno, la humanidad hoy nos critica que durante muchos siglos no consideramos personas a los esclavos. Dentro de poco tiempo mirarán para atrás y nos considerarán bárbaros porque no consideramos personas al niño un mes antes de nacer. ¿Cómo que un mes antes de nacer? En Estados Unidos es legal el aborto por perforación craneal. ¿Y eso qué significa? Se favorece el parto por los pies y un instante antes de que salga la cabeza del cuerpo materno se le perfora. Pero no es un infanticidio, es un aborto, y el aborto es legal. Cínicos. Y la sociedad tranquilamente acepta el aborto y lo considera además signo de progreso. Y el feminismo internacional ha pensado que el aborto libera. ¿Libera a quién? Al bebé no lo libera. A la madre tampoco. A la mamá tampoco. He sido director del Centro de Orientación Familiar durante 25 años y he recibido muchas mujeres llorando después de años por aquel aborto. Al único que libera es al papá que ha desaparecido.
¿Y creen que es una ley que favorece a la mujer? ¿Desde cuándo? Y así. El Papa ha insistido en ello. Lo que pasa es que la prensa internacional que sigue aplaudiendo al Papa, este capítulo lo olvida. Este número no lo leen. Y creen que porque volvía de Río de Janeiro y dijo: yo no soy quien para condenar a un homosexual, este Papa es muy moderno. Ningún Papa ha hablado tanto del demonio como este. Ningún Papa ha hablado tanto del infierno como este. Ningún Papa ha hablado tanto del pecado como este. Pero eso se silencia sistemáticamente. Lo digo con todo cariño al Papa. ¡Qué horror! Quiero una iglesia pobre y una iglesia que esté cerca de las nuevas formas de fragilidad. La fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos. Número 4, muy rápidamente. Distinciones necesarias. El Papa Francisco aclara que estamos al servicio de la paz. Qué bonito cuando hemos ido a Tierra Santa. Al llegar a Jerusalén, salimos del túnel y la gente que va en el bus canta: desead la paz a Jerusalén, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios, Jerusalén. Shalom, shalom leja, la paz contigo. Y dice el Papa: sí, esa es una tarea de los laicos, de las catequesis en este mundo, promover la paz y la justicia. Pero hay unas distinciones. No, 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 no. 4 veces no. No es paz esto, no es paz esto, no es paz esto. ¿Qué no es paz? No es la paz un irenismo. Irenismo es del griego irene, que significa paz. Bueno, tengamos la fiesta en paz, no marquemos las diferencias, everything goes, todo vale, todo el mundo es bueno. No, eso no es la paz. Cedamos una parte de nuestras verdades. No digamos abiertamente Jesucristo es Dios para no ofender a no sé cuántos. Suprimamos los belenes en la fiesta de Navidad, los pesebres, para no ofender a los musulmanes que viven con nosotros. La Cámara de la Ciudad de Madrid ha hecho eso. Eso no es paz. Ese sentimiento relativista de quienes afirman que todo vale, no. Segundo, la paz tampoco es la ausencia de violencia, no. La paz es activa, no solamente negativa. Porque esa paz, ausencia de violencia, donde más vive es en los cementerios. En los cementerios dicen: descanse en paz, descanse en paz, descanse en paz. Ahí hay una paz eterna. La paz es falsa cuando es una excusa para silenciar a los más pobres. Vamos a tener los Juegos Olímpicos en esta ciudad. Muy bien. Para que no se vea a los pobres, los llevamos a otra ciudad, a todos, un tren entero de pobres. No me lo he inventado esto. Con lo cual, la pobreza la hemos criminalizada. Hemos hecho a los pobres y ahora es una vergüenza tener pobres entre nosotros. No, no puede ser. Eso no es paz. La paz tampoco es la ausencia de guerras. Tengamos un equilibrio. Bueno, hemos tenido la Guerra Fría y ya sabemos lo que pasó. Cuando iba a la diócesis de Buffalo, que he citado antes, en los Estados Unidos, me pusieron un seminarista para que me llevara en el auto, en el carro, a visitar a los hispanos que estaban recogiendo los frutos en el campo. Hacía de misionero en una gran extensión de terreno atendiendo a los inmigrantes. Y aquel seminarista, que ahora es un sacerdote, buen sacerdote, claro, me llevó al seminario de East Aurora, de Christ the King, el seminario Cristo Rey de East Aurora. Pasamos por un campo bellísimo, bosques, pasto, ciervos sueltos. ¡Qué maravilla! Esto es el paraíso. ¿El paraíso, padre? Ahí debajo están los peines. ¿Sabes lo que es el peine? Para peinar mis pelos. ¿Peines? Penchi. Bueno, pues ahí están los peines. ¿Los peines? Sí. Esa hierba, ese pasto, está sembrado sobre grandes planchas de acero.
Tocando un botón en el Pentágono, se abren las planchas y aparecen los peines con los misiles con cabezas nucleares, apuntando en aquel tiempo a la Unión Soviética. Claro que la Unión Soviética tiene otros tantos peines apuntando a Occidente. Y a eso lo llamamos paz. No te muevas porque aprieto el botón. Así vivimos, ¿no se acuerdan? Muchos años. ¡Qué horror! Bueno, yo entonces creía que habría 5 o 6 misiles. Uno para Londres, otro para París, otro para Nueva York, como en la película aquella, SOS, volamos hacia Moscú. Cuando supe que había 22.000 misiles con cabezas nucleares, pues pensé que le tocaba uno también a Cocha y a cualquier pueblo, no solo a Coimbra, a los pueblecitos de alrededor. Dice el Papa, eso no es la paz. No es un equilibrio de fuerzas. Ha de ser una construcción. Y cita a mi querido Pablo VI. La paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. 221. Bueno, ¿y por qué hemos de evangelizar? Por 3 razones. Por el amor de Jesús, por el amor al pueblo y por la fe en la resurrección de Jesucristo. Esos son los motivos para nuestras catequesis de niños y de adultos, para nuestro diálogo con los no creyentes. En primer lugar, por el amor de Jesús. Sabemos que Jesús nos ha amado, Jesús ha amado a su pueblo, Jesús ama a su pueblo y Él nos ha enviado para que vayamos y digamos, Él te ama a ti. Él vive entre nosotros, Él está presente entre nosotros, Cristo vive y Cristo te ama. El amor de Cristo es el motivo fundamental de nuestra evangelización, el amor de Cristo. Y aquí el Papa ha incluido un párrafo que es un auténtico poema. Invito a los músicos. Qué pena que se nos murió el padre Silva, pero tienen ahí a Luis, tantos buenos músicos. Pónganle música a este párrafo. Mire, qué bonito, qué bonito. No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio, que hacerlo solo con la propia razón. Qué bonito. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. Se me salen las lágrimas cuando lo leo. ¡Qué belleza! Me he prometido a mí mismo leer este párrafo, o ya me lo sé de memoria, siempre que pueda. Aunque me pidan hablar del aborto, o de la asunción de María a los cielos, o de la paga y la renta de los padres. Este texto hay que leerlo siempre. Leerlo de una forma o de otra. No es lo mismo. Es que mire, tengo un hijo que se ha ido de la iglesia. Dígale que no es lo mismo. No es lo mismo creer que no creer. Se me acerca un día un joven y me dice: padre, he dejado de creer en Dios. Y yo respondí: qué buen día hace hoy, ¿eh? Hace un buen día. Que le he dicho que he dejado de creer en Dios. Bueno, ¿y qué más da? Yo digo que hace un día excelente hoy. ¿Y tú eres padre? Sí, por la gracia de Dios. ¿Y no te importa que yo haya dejado de creer en Dios? No mucho.
¿Y entonces qué te importa? Lo que me preocuparía es que Dios hubiera dejado de creer en ti. Y eso no lo puedes tú lograr. ¿Quién te crees que eres? Dios te ama aunque tú no lo ames. Dios cree en ti aunque tú no creas en Él. Y Dios espera algo de ti aunque tú no esperes nada de Él. No seas infantil. Como el niñito que se disgusta y le dice a su mamá: ya no eres mi mamá. Eso no lo puede cambiar nadie en el universo ya. Tú no puedes hacer que Dios no te ame. No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Segunda motivación: amar a nuestro pueblo. A nuestro pueblo. El Papa ha dicho hace poco también, a religiosos, religiosas y a padres. En uno de sus viajes recientes, en el sur, en Bolivia, decía también: ¿ustedes saben de dónde nacieron? Tu familia era pobre, seguramente. Tal vez tu papá no sabía leer o tu mamá, no fueron a la escuela. No olvides de dónde vienes. Has nacido de un pueblo humilde, de un pueblo pobre. No te creas ahora príncipe. Ama a este pueblo concreto, no al pueblo imaginario que tú llevas en la mente. A este pueblo ama Dios. Un pueblo con pocos bienes, un pueblo con poca libertad, un pueblo con poca cultura. Ese es tu pueblo y ese es el pueblo de Dios. Y que nuestra gente lo vea y lo sienta, que amamos a nuestro pueblo, que le amamos de verdad, hasta dar la vida por él si hace falta. El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios. Tu oración será verdadera si amas de verdad a tu pueblo. No se puede ignorar a nadie para encerrarse en la comodidad. Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor. También el joven que dice que ha olvidado a Dios. También tú eres objeto de la ternura de Dios. Y tercera motivación: Cristo resucitado y glorioso. Había en España un cartel de estos para el anuncio de la Eucaristía. Me parece que fue publicado por la Hoja Eucaristía, famosa, semanal. Tenía una imagen del Cristo yacente, Cristo muerto. Y hacía una pregunta: ¿qué tendrá este muerto que a tantos vivos inquieta, molesta? Y contestaba abajo: que vive. Eso es lo que tiene. Napoleón no vive, pero Jesús sí. En una ciudad de España que me invitaron a hablar a 1.200 jóvenes, cuando entré tenían un cartel del Che Guevara. Y ponía: el Che no ha muerto, vive. Dije: gracias, Señor, por la idea. Y empecé mi charla diciendo: vengo a acusarles de robo, de mentira, de impostura. Han atribuido al Che Guevara algo que solo es verdad de Jesucristo. Jesús sí vive, el Che no. Jesús vive. Y su resurrección nos lanzó a los caminos. Ve y dile a mis hermanos que vayan. Ese es el mensaje de Magdalena. Claro que a Magdalena la hemos dulcificado, la hemos llevado al cine. Ay, no sé cómo amarlo. Close your eyes and relax for a while. No. Magdalena es apóstol de los apóstoles. Rábano Mauro, Tomás de Aquino, Juan Pablo II. Ve y di a mis discípulos que vayan a Galilea. Yo voy delante de ellos. Es precioso. Es una gran seguridad. ¿Cuántas veces nos invitan a dar una conferencia difícil? Y le dices: Señor, voy con mucho miedo. Y el Señor dice: no tengas miedo, yo voy delante. Señor, me han invitado a hablar a los padres y a los laicos de Coimbra. ¿Y qué digo? ¿Y qué hago? Yo voy delante, te los tengo preparados. Bueno, con cariño.
Es verdad, Cristo va adelante. Su resurrección no es algo del pasado. Nos invita, nos lleva, nos envía a los caminos. Y por último, Santa María, estrella de la evangelización. El Papa le dirige unas palabras muy bellas y la llama Señora de la prontitud, como se dice en portugués, prontidão también, ¿sí? Señora de la disponibilidad, de la prontitud, Virgen de la escucha, Virgen de la contemplación, estrella de la nueva evangelización, Madre del Evangelio viviente. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia, la parresía, dice la carta a los hebreos, la osadía. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, para que ella, la Iglesia, nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Muchas gracias. Terminamos esta jornada aqui a ouvir o nosso professor, que Romano Flecha. Eu descobri uma coisa, eu já o conheço há uns anitos. Ele não me conhece diretamente a mim, mas eu já tenho estado várias vezes, estive várias vezes com ele na Universidade de Salamanca. E com o Dom João Labrador. Descobri que ele não é meramente um professor, é um mestre. Tem uma qualidade que penso que todos nós precisávamos de aprender. É dizer coisas muito importantes com muita simplicidade. Isto é um dom que nem todos têm. Somos às vezes muito complicados a dizer coisas complicadas, de maneira que as pessoas nem sempre nos entendem. O que verifiquei, e com certeza todos verificaram, é a facilidade com que ele tem de dizer coisas importantes, eu diria complicadas, de uma forma tão simples e tão acessível
de tal forma que todos entenderam a mensagem que nos quis transmitir. Agradecemos esta oportunidade de mais uma vez o ouvir, o escutar, e agradecemos sobretudo esta mensagem que nos deixa este compromisso a partir de Jesus Cristo não diria só de converter ou de reconverter o mundo num espaço que seja agradável para todos e onde Deus, em Jesus Cristo, tenha o primeiro lugar. Muito obrigado.